El tema de esta noche se llama la preeminencia del amor. La preeminencia del amor. Y el versículo es Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 7 y 8. Y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y existe en nuestra sociedad una crisis de falta de amor al prójimo en nuestros días. El ser humano se ha alejado cada vez más de la voluntad de Dios respecto a la manera en que debemos de tratarnos unos a otros. Somos seres humanos con tendencias naturales al egoísmo. Nos interesamos más por nuestros deseos y necesidades inmediatas que por los de los demás. Nuestro propio beneficio, nuestra propia satisfacción, nuestra reputación, nuestro nombre está por encima de todo y de todos. Como sociedad y también como iglesia tenemos una definición equivocada del amor muchas veces. A menudo confundimos amor con mero sentimiento o reacción emocional, con lo que nos dicten nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ese tipo de amor depende de cómo nos hagan sentir los otros, de cómo nos tratan, de lo que obtendremos de los demás. Ese tipo de sentimientos son volátiles y efímeros. Tanto nuestras propias limitaciones y pecados como los de los demás, los pecados de los demás, crean barreras, sentimientos de resentimiento, de rencor, de envidia, de juicio hacia el prójimo, e impiden que actuemos con verdadero amor hacia los demás, que manifestemos el amor de Dios hacia los demás. Como iglesia muchas veces se nos olvida o damos poca importancia a esta parte tan fundamental de la vida cristiana. La indiferencia y el trato desinteresado hacia quienes no nos favorecen, a los que no nos caen bien o no nos producen ningún sentimiento de afecto, hacen evidente la falta de amor. Hemos dejado de ver el amor como una acción antes que como un sentimiento. Las enseñanzas de la palabra de Dios insisten en que amar al prójimo no significa sentir afecto, sino decidir actuar por el bien del otro, incluso cuando no haya ningún vínculo emocional, simpatía o gratitud de parte de la otra persona. Jesús nos enseñó a amar de manera concreta y verdadera, a servir, a perdonar, a acompañar, proteger, preocuparnos por los demás. Preocuparnos por los necesitados. El amor verdadero, según la Biblia y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, es ágape. Un amor sacrificial, deliberado y desinteresado, que trasciende a las emociones y a los sentimientos que son pasajeros. Y esta es la razón por la cual surge este tema, la preeminencia del amor. ¿Qué viene a nuestra mente con esa frase? La preeminencia del amor. Vamos a desglosarla para entenderla un poco mejor. Preeminencia proviene del latín praeminentia, que significa cualidad o situación del que está elevado por encima o por delante de otros. En el contexto del griego antiguo se relaciona con el término arché,
que significa principio u origen, y se utiliza para describir algo que es primero o más importante, lo que es primero, lo que es más importante que todo lo demás. Por lo tanto, la preeminencia implica una posición de superioridad o prominencia en comparación con otros elementos. Ahora veamos una definición de amor. En este caso es la palabra ágape. La palabra amor en gran parte de la palabra de Dios se utiliza con esta palabra que es ágape. Y proviene del griego antiguo y se refiere a un amor profundo y caritativo, desinteresado e incondicional. ¿Ustedes creen que el amor en nuestros días es así? Desinteresado e incondicional. Que no busca recompensa ni beneficio propio, a diferencia de otros tipos de amor como el eros, que es el amor romántico o pasional de pareja, y el filos, que es el amor entre amigos. Pero el amor ágape está basado en la bondad, en la compasión, en el deseo genuino del bienestar del otro. Busca su felicidad sin ninguna condición. Busca su felicidad sin ninguna condición. Sin esperar nada a cambio. Es decir, se basa en el amor al prójimo. Y en el contexto bíblico se refiere al amor divino de Dios por la humanidad y es considerado la forma más elevada de amor existente en la creación, el ágape. Y el amor ágape debe de cumplir con 3 requisitos. Número 1, es incondicional. El amor ágape es incondicional, ama sin importar defectos o circunstancias. Es desinteresado e incondicional. No depende de la otra persona, ni de su trato hacia nosotros. En nuestros días, cuando alguien inicia, por ejemplo, una relación de noviazgo, el amor depende totalmente de lo que nos dé la otra persona, ¿sí o no? De cómo nos trate, ¿no? De lo que vayamos a encontrar en la otra persona, de su trato hacia nosotros. Y ya decidimos si lo vamos a amar o no. Y eso también se utiliza en las amistades, en las relaciones de amistad. Número 2, el amor ágape debe ser generoso y sacrificial. Dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Es abnegado, sacrificial, sin ninguna conveniencia. O sea, no busca lo que le conviene. Y actúa por el bien del otro, aún con esfuerzo personal. Aunque nosotros nos tengamos que esforzar, actuamos por el bien del otro. Y en tercer lugar, el amor ágape es universal. Se extiende a todos, incluso a desconocidos o a nuestros enemigos también. ¿Cuántos aquí aman a sus enemigos? Como ejemplo tenemos la historia del buen samaritano. Era un desconocido. Dios es amor. Amén. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama, fíjense bien, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El apóstol Juan comienza aclarando que la capacidad de nosotros, nuestra capacidad como creyentes para amar al prójimo, procede de Dios, de los hijos de Dios y del conocimiento que tenemos de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. La idea de que el amor es de Dios también se puede expresar como el amor viene de Dios, según la Nueva Traducción Viviente y la traducción al lenguaje actual. Dicen, el amor viene de Dios. Juan explica que la fuente de todo amor es la naturaleza divina de Dios.
El amor tiene su origen en Dios porque Dios es amor. Es su propia esencia. La esencia de Dios es el amor. El amor de Dios es ágape. Es abnegado, es incondicional. El ágape, que es amor, ama a quienes no merecen nuestro amor. Piensen si ustedes aman o han amado a alguien que no merecía su amor. Así es el amor ágape. Ama a quienes nos decepcionan, a quienes nos maltratan, a quienes nos rechazan e incluso a quienes nos odian. Y el amor ágape solo es posible cuando nace de Dios en nuestros corazones. El amor ágape es de Dios, es iniciado por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La enseñanza de Juan revela que el amor es esencial en nuestras vidas como cristianos. Es la prueba de fuego de que en verdad somos hijos de Dios. Queremos saber si alguien es hijo de Dios, veamos cómo es su manifestación del amor. Es una prueba de que tenemos verdadera comunión con Dios. Si somos realmente hijos de Dios por la fe en Jesucristo, entonces compartimos su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. Por lo tanto, demostraremos ese amor. Vamos a manifestar ese amor de Dios. La demostración del amor cristiano confirma la realidad de nuestra vida espiritual. A través del amor se confirma la realidad de nuestra vida espiritual. El texto afirma, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, destacando que el amor es la esencia misma de Dios y la evidencia de una verdadera relación con Él. Alguien que no manifiesta el amor, pues es mentira que tiene una relación con Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto significa que amar no es un simple sentimiento o una emoción pasajera. Amar es una decisión. ¿Cuántos sabían esto? Amar no es una emoción, es una decisión. Como ejemplo tenemos pues el enamoramiento, ¿no? Entre parejas, que científicamente se han hecho estudios de que el enamoramiento dura unas semanas o unos meses y es más intenso en la fase inicial. Supongo que todos aquí podemos confirmar eso, ¿no? O la mayoría. Hasta un máximo aproximado de 2 a 4 años. Es decir, cuando conocemos una persona y nos enamoramos de ella, ese sentimiento puede durar entre 2 a 4 años a lo mucho. Si es un amor eros, después de ese tiempo, pues se acabó. Ya no hay amor. El amor acaba, como dice por ahí un cantante, ¿verdad? Dependiendo de la pareja y la neuroquímica involucrada es lo que va a durar ese enamoramiento que es pasajero. Y después de esa etapa el amor se transforma en una fase madura que se basa en el compromiso, en la confianza y en el apego emocional. Pero sobre todo se basa en el ágape. Una relación que está basada en el amor eros está condenada al fracaso. Solo una relación que inicia con un amor ágape es una verdadera relación bendecida por Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y son las relaciones que son duraderas, las que se basan en el ágape. El amor es una decisión, es un compromiso. El amor es obediencia. Es la característica fundamental y activa que determina la naturaleza de Dios, que define la naturaleza de Dios y su relación con los seres humanos. Dios es amor. Esta frase indica que el amor es intrínseco a Dios, es su esencia. No es una cualidad secundaria, sino el fundamento de lo que Él es, de lo que Él hace. Por eso todo acto
y toda manifestación de Dios está motivado y guiado por el amor incondicional. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los ama de una manera incondicional? Si fuera condicional, nadie estaríamos aquí. No existirían los cristianos si el amor de Dios fuera condicional, porque nadie de nosotros seríamos hijos de Dios. Por tanto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Conocer a Dios implica amar. Si decimos que conocemos a Dios, amamos en verdad. Conocer a Dios no es solo un conocimiento intelectual o doctrinal, sino una experiencia personal que se refleja en amar verdaderamente a los demás. Si una persona dice conocer a Dios, pero no muestra amor, esa relación no es verdadera, no es plena. Amar es un sello distintivo de una auténtica relación con Dios. Y no estamos aquí hablando de amar a tu hijo, a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanos de aquí de la iglesia, porque pues ese amor cualquiera lo puede tener, ¿verdad? Estamos hablando de amar a los que no podemos amar a los que no queremos amar. Ese es el verdadero amor al cual nos llama el Señor. Y esa es la manera en que realmente evidenciamos que somos hijos de Dios, amando a quien no queremos amar. El amor es una acción, no es una palabra, es una acción. El amor de Dios debe manifestarse en acciones concretas que se reflejen en comportamientos de bondad, de misericordia, de sacrificio y de servicio al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues cualquier persona que esté enfrente de nosotros. No nada más los cristianos. Acciones concretas de amor hacia los niños, hacia otros maestros, hacia los coordinadores, hacia los pastores, hacia toda la iglesia. No nada más a los hermanos que nos caen bien, a toda la iglesia. Y hacia los que no conocen a Dios. Porque muchas veces, ay no, es que mi tío es un borracho, yo ni le hablo, ni me le acerco, porque él no conoce a Dios. Es a ellos a los que mayormente tenemos que amar. Por tanto, la fe se manifiesta en obras de amor al prójimo. Este versículo de 1 de Juan 4 nos llama a vivir en amor, recordándonos que el amor no es opcional para quien busca a Dios. Es decir, para nosotros no es una opción que amemos o no a alguien que no nos cae bien. No es opcional, es un mandamiento de parte de Dios. Es la prueba viva de su presencia en nosotros, de que tenemos a Dios. Amar a los demás es un mandamiento y una forma de manifestar nuestra comunión con Dios. Si somos hijos de Dios, Él nos ha dado la capacidad de amar. No es que tú no puedas amar a esa persona que te maltrata o que no te cae bien. Tú tienes la capacidad, si eres hijo de Dios, tienes la capacidad de amar a esa persona, pero no quieres. Entonces, cuando no queremos amar a esa persona, estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Debemos reflexionar en la manera en que vivimos y expresamos el amor en nuestras relaciones diarias, teniendo siempre presente que el amar al prójimo estamos reflejando a Dios y a su naturaleza inmutable. Y estamos mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que no ama, que siempre está enojada, que siempre está amargada, no está demostrando frutos dignos de arrepentimiento. No está evidenciando ser hijo de Dios, porque Dios es amor. Es así como demostramos que hemos nacido de Dios, que realmente somos cristianos. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Juan 22:34. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente a Jesús. Uno de ellos,
experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Versículo 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. ¿Qué tan importante es? Igualmente, es decir, está equiparado al mandamiento de amar a Dios. Y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es decir, si nosotros cumplimos con estos dos mandamientos, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Estamos obedeciendo a Dios, vivimos en obediencia a Dios. Amar al prójimo es igual importante que amar a Dios. Hay quien pueda decir, bueno, yo soy un buen cristiano, porque no digo groserías, porque no digo mentiras, no tengo vicios, sirvo a Dios, doy mis diezmos, ofrendas, soy un buen cristiano. Alguien pudiera decir, ¿no? O podrían decir, soy un cristiano ejemplar porque cumplo con todos estos requisitos, pero, hay un pero. Primera de Juan 4:20, se lo leo en la traducción al lenguaje actual. Si quieren no lo busquen porque, para no entretenernos tanto. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, dice la palabra. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y aquí odio no significa así de ese odio a muerte, ¿no? O sea, te odio, o sea, no habla de ese odio. Simplemente con que te moleste la presencia de un hermano, con que lo veas y ya le quieres sacar la vuelta, no lo quieres saludar. Ese es el tipo de sentimientos que nos habla aquí la palabra de Dios. Si no podemos amar a todas las personas que conocemos y que vemos, entonces ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Sin temor a equivocarme, podría asegurar, y levante la mano el que no, que todos aquí hemos hablado mal de algún hermano. ¿Alguna mano levantada? Hemos sentido envidia por alguien. ¿Hay algún hermano que nos cae mal? ¿Sí o no? Que nos cae gordo. ¿O hay alguien a quien hemos criticado delante de otros para desprestigiarlo? ¿Hay alguien que nunca haya hecho nada de eso aquí? Estamos muy alejados, ¿verdad? De la voluntad de Dios para nuestras vidas en cuanto a cómo debemos amar a las personas, el sentimiento que debemos de tener hacia las personas. Quizás incluso alguien aquí ha maltratado a otro maestro, o peor aún, ha maltratado a algún niño, o lo ha hecho sentir mal. Y esa conducta es totalmente alejada de la voluntad de Dios. Es más, es un grave pecado. Y si hemos hecho algo así, si hemos tenido alguna de esta conducta, es necesario arrepentirnos, porque no estamos bien delante de Dios. Nos equivocamos en algo, actuamos mal, alguien le hace una observación a nuestro superior de que nos equivocamos, de que hicimos algo incorrecto, ¿y cómo reaccionamos? ¿Le seguimos hablando bien a esa persona? ¿Damos las gracias porque nos han hecho ver un área de oportunidad? ¿O ya pensamos que esa persona tiene algo contra nosotros? Es que fue y le dijo al coordinador porque tiene algo contra mí. Fue y le chismeó a la pastora, ¿por qué? Porque le caigo gordo. O sea, ese tipo de pensamientos están alejados de la voluntad de Dios. ¿Ves a esa persona que fue a dar ese reporte y ya no lo quieres ni saludar? ¿Qué quiere decir? Que ya brotó una raíz de amargura
en nuestro corazón. Nos hacen ver cosas para mejorar el ministerio y en vez de mejorar, nos tomamos todo personal. ¿Está ahí presente el amor de Dios? No está presente ahí el amor de Dios. Entonces no estamos demostrando el amor de Dios en nuestros corazones. Si no amamos a alguien a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Dice la Escritura. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor es incondicional. No depende de que si esa persona siempre me trata bien o si ya me reportó. El amor de Dios, el amor ágape, es incondicional. ¿Cómo debe ser el amor? La preeminencia del amor. Si ustedes ven ahí en sus Biblias, en 1 Corintios 13, el título es La preeminencia del amor. Si es Reina Valera. Y nos llama a anteponer el amor en todas las acciones y ante todos los dones que podamos tener, reconociendo que sin él todo es en vano. El amor ágape es el fundamento indispensable de la vida cristiana, auténtica, y la virtud que trasciende al tiempo y a las circunstancias. 1 Corintios 13:1, traducción al lenguaje actual. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer todos sus planes secretos. De nada me sirve mi confianza en Dios, que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Entonces aquí nos está diciendo el Señor Jesús a través de su palabra. No importa que hablemos en lenguas, no importa que profeticemos, que conozcamos toda la revelación de la Biblia, no importa que tengamos el don de fe, no importa que seamos altruistas, generosos, que demos al más necesitado, que demos nuestros diezmos u ofrendas. No importa ningún sacrificio que hagamos por los demás. Es decir, todas nuestras buenas obras que hagamos por los demás no sirven absolutamente de nada si no tenemos amor, dice la palabra. Si no amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo debe estar motivado por el amor. Absolutamente todo lo que hagamos en esta vida debe estar motivado por el amor. Y sin él, nada de lo que hagamos tiene sentido. Nada importa para Dios. Jonathan Edwards, no sé si alguien aquí lo ha escuchado, quien es considerado el mejor teólogo y pastor que ha habido en Estados Unidos, en su libro El amor y sus frutos, que por cierto se los recomiendo, él escribió lo siguiente: el amor o la caridad, que es lo mismo que el gran deber del cristiano. Es la gracia en la que consiste lo esencial de la santidad cristiana, sin la cual todo lo demás no es nada. Dice que el amor es la gracia en lo que consiste todo lo esencial de la santidad cristiana, y sin lo cual todo lo demás no es absolutamente nada. Les voy a leer 1 Corintios 13:1. Esta versión no la busquen porque nadie la tiene, solo yo. Es la traducción al lenguaje del Ministerio de Maestros. No es oficial para los que nos vean por internet. Y dice así: si no tengo amor, de nada me sirve dar las mejores clases y preparar los mejores sermones. Si no tengo amor, de nada me sirve hacer las mejores y más elaboradas manualidades para los niños. Si no tengo amor, de nada me sirve ser el maestro más puntual y obediente. Si no tengo amor, de nada me sirve saber toda la Biblia de memoria. Si no tengo amor, de nada me sirve ser maestro de casa de oración. De nada me sirve toda una vida de sacrificios
para poder servir a Dios. Porque la motivación no será la correcta delante de Él. ¿Servimos por amor? Los dichos los debemos de sustentar con los hechos. ¿Cuáles son las características del ágape, del amor ágape? ¿Cómo debe ser el amor según 1 Corintios 13? Continuamos ahí en nuestro texto. Y vamos al versículo 4. Igual se lo leo en la traducción al lenguaje actual. Y dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Ahí nosotros vamos a ir viendo con cuáles sí estamos en la misma sintonía, ¿no? O cuáles nos hacen falta. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Si decimos que tenemos amor, entonces seremos pacientes en todo lo que hagamos y tendremos paciencia en esperar en los tiempos de Dios, sin estar ansiosos, ni afanados, ni turbados. Si decimos que tenemos amor, entonces lo demostraremos siendo amables. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. ¿Ustedes creen que una manera de demostrar el amor al prójimo es siendo amables con los demás? Claro que sí. Inclusive con los que nos tratan mal debemos de ser amables. Con los que nos reportan debemos de ser amables. Mateo 5:43, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Aquí está hablando Jesús. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Ese no es el amor ágape. Amar solo a quienes nos aman. Dice la Escritura, hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Hasta las personas malas tienen la capacidad de amar a quienes los aman, obviamente, ¿no? Versículo 47, hablando de la amabilidad. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Aquí dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este versículo, que forma parte del Sermón del Monte, se refiere a la perfección espiritual que Jesús espera de nosotros que somos sus seguidores. La palabra perfecto viene del griego teleios, que significa maduro, íntegro y completo. Es decir, aquí perfecto no significa que no tiene errores o que nunca peca, sino que es una persona que ya ha llegado a la madurez espiritual, que está completo delante de Dios, que ha llevado una vida íntegra y que refleja el carácter de Dios en su vida. Continuamos con 1 Corintios 13, versículo 4. El que me ama no es envidioso ni se cree más que nadie. Si tenemos amor, no tenemos envidia de nadie. Al contrario, nos alegramos con los logros de los demás, porque tenemos amor por esa persona. No nos da envidia ni nos da coraje. Y no nos creemos más que nadie. No nos creemos superiores a los demás por nuestra condición, por nuestro dinero, por nuestro ministerio, por nuestro conocimiento, pues sabemos que todo es de Dios, viene de Dios y es para Dios. Amén. El que ama no es orgulloso. El que tiene amor no es orgulloso. No es altanero y no es arrogante. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Llevamos pura palomita? Versículo 5, el que ama no es grosero ni egoísta. Si tenemos amor, no vamos a ser groseros con nadie, ni con los niños,
ni con los maestros, ni con los hermanos, ni con los meseros que nos dan un mal servicio, ni con el automovilista que te cerró el paso, con nadie. No seremos egoístas, sino generosos, compartiendo lo que Dios nos ha dado. No se enoja por cualquier cosa. ¿Quiénes de aquí se enojan por cualquier cosa? ¿Nadie? ¿Seguros? Si tenemos amor, no seremos enojones. Dile al de al lado, no seas enojón, no seas enojona. ¿Conocen gente que, como dicen, hay que tratarla así con pincitas? Híjole, no, o sea, cuando le hables así con cuidadito, porque donde digas algo que no le parece, va a explotar. No seremos enojones, sino serenos, pacíficos, calmados, demostrando el dominio propio dado por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. El amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, ¿verdad? ¿Conocen gente así? ¿O les ha tocado? Es que en el verano de 1978 me dijiste que era una tóxica. ¿Y qué le contesta? Y tú acuérdate cuando me dijiste hace 10 años que era un inútil, que era un bueno para nada. Y ahí están esas heridas que no han sido perdonadas. Si tenemos amor, perdonamos las faltas y no traemos a la luz cosas del pasado que ya deberían de estar en el olvido. ¿Por qué? Porque ya se perdonaron. Entonces, si los traemos a la luz, quiere decir que no se han perdonado. Y por consiguiente, entonces Dios no nos está perdonando nuestros pecados. Llevamos una vida de pecado. Aguas. Versículo 6. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Aquí la Reina Valera dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y aquí injusticia se refiere a todo lo que es pecaminoso, todo lo malo. Entonces, si tenemos amor, no nos vamos a gozar de las cosas malas que hagan otras personas, aunque sean por venganza, aunque sean por cualquier motivo, sino en todo lo bueno, en todo lo que es santo. Versículo 7, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Y aquí no se refiere a que por amor vamos a soportar violencia de nuestro cónyuge, que nos maltrate, o violencia familiar, o que vamos a soportar que el papá le pegue a los hijos. No está hablando de eso. O que vamos a dejar que nos hagan daño físicamente, o que algún maestro nos maltrate, o algún hermano de la iglesia nos ofenda. No se refiere a eso. Aquí nos habla de que el verdadero amor es resiliente, es paciente, es confiado y capaz de soportar, de creer, de perseverar en toda circunstancia en nuestra vida cristiana. Dice en la Reina Valera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cada frase refleja una dimensión de lo que es el ágape. Un amor incondicional descrito por Pablo a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver estas características. En primer lugar dice que todo lo sufre. Este aspecto indica resistencia y paciencia frente a las dificultades, a los conflictos y a las pruebas que tengamos en la vida cristiana. Los que tienen el amor de Dios están dispuestos a experimentar cualquier sufrimiento que pueda venir sobre ellos como cristianos. Están dispuestos a venir al pastoreo aunque esté lloviendo, aunque te tengas que venir en camión porque se te ponchó la llanta, aunque te duela la cabeza, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad del amor que todo lo sufre, por causa del Evangelio. Pero nuevamente, sin que esto implique maltratos, ¿verdad? De parte de alguien de la iglesia o de la familia. Aquí se utilizó la palabra griega stego, que quiere decir cubrir y proteger, permitiendo el amor que sea el que sostenga a otros incluso en momentos de adversidad. En segundo lugar dice que el amor todo lo cree. ¿Cuántos de aquí todo lo creen cuando les dicen algo?
¿Dónde estabas? ¿Todo lo creen? ¿Por qué llegaste tan tarde? El amor deposita confianza en los demás y no se deja llevar por la sospecha o por el prejuicio. No nos dejamos llevar por sospechas de que, ya te fijaste lo que hizo el hermano. ¿Ya sabes por qué lo disciplinaron? Cree en el potencial de transformación y rectitud de otros, expresando una fe activa y positiva que no depende únicamente de las pruebas visibles, de lo que nosotros vemos, sino que está depositado en la confianza en Dios. Todo lo cree, todo lo espera. El amor mantiene la esperanza frente a las circunstancias difíciles, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo obrará para bien. Esta característica destaca la paciencia, basada en la esperanza y el descanso en la voluntad de Dios. A eso se refiere con que todo lo espera. Recordándonos que el amor no se rinde ante los fracasos ni las adversidades. Porque hay personas que por cualquier situación llegan a abandonar el ministerio. Es que ya perdí mi trabajo, te sales del ministerio. Es que ya tengo trabajo y ya no puedo, entonces te sales del ministerio. Todo lo soporta. Finalmente el amor demuestra fortaleza y perseverancia. Y aquí se utiliza la palabra griega upomeno, que enfatiza la permanencia bajo presión y la capacidad de mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de los conflictos y las pruebas que se presenten. Es un amor que persiste y que se mantiene inquebrantable. Y terminamos aquí el texto de 1 Corintios 13:8, que dice: solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. ¿Y qué es lo que es perfecto? El amor. A diferencia de todos los dones espirituales, temporales, que podamos tener, el amor, dice la palabra, que nunca se acaba. Es eterno y permanece como la virtud más excelente de todo ser humano. La virtud más excelente que podemos tener como seres humanos es precisamente el amor. Dice aquí Pablo en el verso 11, ahí enseguida, nomás no lo vamos a leer. Él utiliza la metáfora del crecimiento humano para explicar la madurez espiritual. Al igual que un niño deja su manera infantil de pensar y de conducirse, el creyente debe crecer en comprensión y en práctica del amor. Es decir, si somos hijos de Dios, cada vez se debe ver que somos más amorosos, cada vez amamos más y más y más, no al contrario, no que nos amarguemos cada vez más. Debemos crecer en la comprensión del amor, que nos lleve a un conocimiento pleno de Dios. Mientras más amamos, más conocemos a Dios. A una madurez espiritual y a una vida transformada. Sin amor, dice aquí la palabra, los dones y sacrificios carecen de valor delante de Él. El amor es el elemento que le da sentido y eficacia. Es el motor que debe impulsarnos a servir a los demás. ¿De qué se trata nuestro ministerio? De servir a los demás, ¿sí o no? De servir a los niños, de servir a sus padres, de servir a otros maestros, y todo esto debe estar motivado por el amor. No debe haber una motivación, es que yo me la paso bien padre, y a mí me encantan los niños, y yo por eso estoy aquí, porque me encantan los niños y me encanta dar clase. Pero a lo mejor esa motivación puede ser más fuerte que la motivación del amor. Que yo estoy aquí porque amo a los niños, porque quiero que los niños conozcan a Dios, por amor a ellos y por amor a la obra de Dios. El amor es la columna medular que sostiene a una fe genuina. Si decimos que realmente tenemos fe, amamos de la manera que Dios nos pide que debamos amar. Ese es el mayor de todos los frutos, el amor. Es la virtud suprema y preeminente de la vida cristiana, sin el cual incluso los dones espirituales
más grandiosos pierden su valor y su sentido. ¿Ya viste cómo canta? Sí, pero no tiene amor. ¿Ya viste cómo da las clases? ¿Ya viste las manualidades que hace? Increíbles. Sí, pero no tiene amor. Puede estar pensando el Señor. Si no somos capaces de amar, hablando de amor ágape, no tenemos a Dios. Es así de simple. El amor es el mayor de los frutos. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esta frase, este versículo nos enseña que las acciones y resultados visibles de una persona, de nosotros, revelan nuestra verdadera naturaleza y nuestros valores, permitiéndonos discernir la autenticidad y la integridad de otros y de nosotros mismos. Es decir, si queremos saber cómo estamos delante de Dios, tenemos que analizarnos. ¿Cómo amamos? ¿Amamos más de lo que aborrecemos? Que de hecho no debemos de aborrecer a nadie. Pero ahí es donde debe estar nuestra balanza, totalmente inclinada hacia el amor y nada hacia el rencor, hacia el odio, hacia la envidia, hacia el resentimiento, por más cosas que te hayan hecho. Esa es la enseñanza de Jesús, ¿sí o no? Por ejemplo, una persona generosa y compasiva va a producir frutos de armonía, de amistad y de bienestar. Una persona que es egoísta, que es malintencionada, ¿qué frutos va a generar? Conflictos, divisiones entre los hermanos. Es que ya viste lo que dijo el de ti y luego vas con el otro. Ya viste lo que dijo el de ti, divisiones entre hermanos. Chismes y daño emocional. Esos son los malos frutos. La fe y las obras. La verdadera fe se manifiesta en acciones, ¿sí? En acciones de caridad, de justicia y de amor. Y asegura la coherencia entre lo que creemos y los frutos que estamos produciendo. Primera de Juan 3:14, traducción al lenguaje actual. Me voy rápido. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, nuevamente aquí estamos hablando amar a todos. Si no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. O sea que no hemos nacido de nuevo, que no somos realmente cristianos. Versículo 15, si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Y estas son palabras que nos da aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguien de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos. ¿Quiénes de aquí dicen que aman? ¿Nadie? 10. No debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Aquí nos habla la palabra de que no solo sean dichos, sino acciones reales y sinceras. Un amor genuino que no se limite a las palabras, que se demuestre a través de obras palpables, de nuestras buenas obras. Amar de hecho y en verdad implica comprometernos activamente en servir a los demás. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mismo versículo en la traducción al lenguaje actual. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y aquí no se refiere literalmente a que me aviente yo para que me maten a mí y salvarte la vida, sino que cada acto, cada obra, cada favor,
Todo lo que hacemos por nuestro hermano, de eso se trata este amor. Estamos mostrando ese amor. Cuando hacemos algo por alguien, estamos dando la vida por alguien. Cuando nos esforzamos por enseñarle la palabra de Dios a los niños, estamos dando nuestra vida por los niños y estamos cumpliendo con lo que dice aquí este versículo. Es un llamado a la entrega total y desinteresada, resaltando el valor supremo de la amistad y el sacrificio propio por nuestro prójimo. El amor es un reflejo de la naturaleza de Dios y una señal auténtica de que alguien realmente pertenece a Él. Gálatas 5:13, se los leo en la palabra de Dios para todos. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros siempre con amor. ¿Qué debemos hacer? Ayudarnos los unos a los otros siempre con amor. Versículo 14. Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. La ley y las enseñanzas se resumen en un mandamiento: amar al prójimo con la misma dedicación y respeto que uno se tiene a sí mismo. Piensen cómo se aman ustedes mismos, cómo se cuidan, cómo se respetan. Así debemos de amar a los demás. Este lenguaje metafórico refleja la gravedad de las peleas, críticas y divisiones internas entre los miembros de una iglesia. Y las hay, que se atacan, se tiran unos a otros y se destruyen entre sí. La expresión morderse y comerse unos a otros, que viene aquí en este texto, simboliza actitudes de enemistad, celos, envidias, conflictos que rompen la comunión y amenazan la vida espiritual de los hermanos. Totalmente alejado de la voluntad de Dios. Dios nos hace un llamado a vivir por el Espíritu y amarnos mutuamente, porque la discordia no solo daña a quien pelea, sino que destruye el testimonio y la unidad del cuerpo de Cristo. Es un llamado a evitar que el egoísmo, las peleas, las rivalidades y críticas destructivas afecten la obra de Dios. ¿Quién de ustedes nunca ha hablado mal de otro hermano? ¿Quién de ustedes nunca ha sentido envidia por otro hermano? A lo mejor algún niño, ¿no? Algún maestro pequeño. ¿O ha deseado los dones o el ministerio de otro? ¿O alguien nunca ha criticado a otro a sus espaldas simplemente porque no le agrada? Debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran. Mateo 7:12, palabra de Dios para todos. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Así de simple es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Queremos sentirnos amados? Amemos a los demás. ¿Queremos que nos traten bien, con cortesía? Tratemos bien a los demás, seamos corteses. ¿Quieres que te hablen amablemente? Seamos amables en nuestro trato. Si no te gusta que te griten, pues no grites. ¿Queremos tener amigos? Seamos amigables con los demás. ¿Queremos tener un buen testimonio? Obedezcamos a Dios y a nuestras autoridades. Tratemos a los demás como queramos que nos traten, y especialmente a los niños. ¿Sí? ¿Cuánto les gustaría que le presentaran su clase al coordinador y que el coordinador les dijera: "Ve nomás, ¿qué es esto? O sea, este bosquejo parece que lo hiciste con las patas. O sea, ve nomás, o sea, ¿no te da vergüenza?" Y que lo hiciera bolita y lo tirara a la basura, ¿cómo se sentirían? Imagínense un maestro diciéndole algo así a un niño: "¿Que este es tu dibujo? ¿Esta es tu actividad? Ve nomás, ni siquiera sabes colorear." Imagínense, o sea, tratar mal a un niño, hacerlo sentir mal de esa manera.
Entonces quiere decir que nos gustaría que entonces a nosotros así también nos traten, ¿verdad? Dice Romanos 13:8, no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que exige la ley. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo con toda la ley. Dijo Jesús, dice el Espíritu Santo aquí a través de Pablo, el que ama no le causa daño a nadie, ni daño emocional, ni ningún tipo de daño. Cuando hay amor, cuando conocemos a Dios, son fáciles las cargas del Señor. Dice Mateo 11:30, palabra de Dios para todos, mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Esto es posible, se está refiriendo a los mandamientos, es posible si tenemos amor. ¿Por qué? Porque si tenemos amor, ni nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, al templo del Espíritu Santo, no vamos a pecar en contra de nosotros y tampoco vamos a pecar en contra de los demás. Entonces el amor es la base para obedecer los mandamientos y que las cargas sean ligeras y fáciles de llevar. Alguien que no puede obedecer los mandamientos, que le cuesta, entonces le falta amor. ¿Cómo manifestar el amor de Dios? 1 Timoteo 1, del 5 al 7, se las leo en la traducción Dios habla hoy. Dice así, el propósito de esta orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene, número 1, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Versículo 6. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones, queriendo ser maestros de la ley de Dios, cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Entonces Pablo aquí señala que el objetivo real de toda enseñanza y mandato bíblico no es solo el conocimiento superficial de la ley y de la Biblia, sino una verdadera transformación del interior, del corazón, que se refleja en amar a Dios y a los demás. Y dice que esto viene de un corazón limpio, o sea, un corazón purificado de pecado, de malas intenciones, dedicado completamente a Dios. Es la disposición interna necesaria para servir de manera genuina y agradable a Dios con un corazón limpio. En segundo lugar, dice que con una buena conciencia, que estemos libres de culpa y de conflictos internos. Y es que hay personas que pueden tener muchos conflictos internos y que eso es un estorbo en la vida cristiana. Y dice que una buena conciencia debe estar libre de conflictos internos, que se logra a través del conocimiento, la obediencia y la práctica fiel de la palabra de Dios. Y en tercer lugar dice que viene de una fe no fingida, una fe sincera, genuina, que produce buenas obras, que no se limita a una fachada mientras estamos aquí en la iglesia. Veamos por último un ejemplo en la Biblia, hay muchos, yo decidí incluir aquí el ejemplo del rey David, un ejemplo de amor. Dice que en 1 Samuel 24, que cuando venía Saúl de perseguir a los filisteos, le dijeron que David estaba en el desierto de Engadi y Saúl tomó a 3,000 de sus mejores soldados para ir a perseguirlo. Dice en el versículo 3 que llegó Saúl a un lugar donde había una cueva y ahí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y también ahí estaban escondidos David y su gente. Y Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. O sea, le estaban diciendo sus amigos a David, mira, Dios te lo puso de pechito, ahí está, solito delante de ti y tú tienes tu espada, aprovecha. ¿Pero qué contestó David?
que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía hacerlo, o sea, inclusive se arrepintió de haber cortado un pedacito de tela de su manto. ¿Por qué? Porque lo veía como su rey. A pesar de la mala gestión que había hecho Saúl como rey de los judíos, aún así, a pesar de todas las barbaridades de Saúl, todo lo mal que había hecho, David no decidió vengarse delante de él. No decidió matarlo, aun cuando Saúl quería matar a David. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta historia? Verdaderamente un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de tener la oportunidad de hacerse justicia, decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque sabía que a pesar de todo, Saúl había sido ungido como rey. Dios lo había escogido como rey, aunque fue de una manera, por así decirlo, para castigar a los judíos por no estar conformes, por tener a Dios. Entonces, aún así, él no decidió vengarse de él. Ese es el verdadero amor, ese es el amor ágape que Dios busca que tengamos todos nosotros. David amaba a Saúl, aunque era su peor enemigo en ese momento. Y no tomó venganza y decidió que fuera Dios quien decidiera juzgar al propio Saúl. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que manifestó un amor incondicional. Como conclusión, maestros, busquemos el espíritu de amor y crezcamos más y más en él. Abundemos en el amor. Si nos hacemos llamar cristianos, ¿en dónde están nuestras obras de amor? Manifestadas a toda persona, no solamente a nuestros seres queridos o más allegados. Confirmemos la fe que profesamos, amando a nuestro prójimo. A los que nos critican, a los que no les caemos bien, a los que nos atacan u ofenden. Para poder manifestar el amor ágape en nuestras vidas, debemos despojarnos de todo egoísmo, orgullo, envidia, celos, resentimientos, odio, apatía. Todo eso es un estorbo para poder amar incondicionalmente. Debemos amarnos los unos a los otros de manera incondicional, generosamente, sacrificialmente y universalmente. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ejemplo nos ha dejado nuestro maestro del amor, el Señor Jesús, quien lo dio todo por amor, aun cuando no merecíamos ni la más mínima migaja de ese amor ágape que tuvo Dios por nosotros. Si en verdad somos hijos de Dios, amemos no de palabra, sino de hechos y en verdad. En eso consiste la vida cristiana, en amar a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nos amamos más a nosotros mismos, no pecaremos en contra del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Si amamos a nuestro prójimo, no pecaremos en contra de él. Maestros, Dios es amor. Seamos esa expresión de amor en todo lugar. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, Señor. Tenemos un desafío delante de nosotros y ciertamente reconocemos que estamos lejos, Señor, de manifestar ese ágape a toda persona y en todo lugar, Señor. Te pedimos perdón por aquellas personas a las cuales hemos manifestado sentimientos de rechazo, Señor, de resentimiento, de odio, de envidia, Señor. Te pedimos perdón si no hemos amado incondicionalmente a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres.
Te pedimos perdón si no hemos amado incondicionalmente a nuestros hijos, Señor. Y quizás hemos preferido servirnos más a nosotros mismos, Señor, que a nuestro prójimo. Reconocemos, Señor, esta noche que te necesitamos. Necesitamos que tú nos guíes, Señor. Necesitamos que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a que haya una verdadera transformación en nuestras vidas para poder manifestar ese amor, Señor. Si verdaderamente te amamos, Señor, sobre todas las cosas, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y solo es posible apegados a ti, Señor, viviendo en el Espíritu y caminando de tu mano, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía cada día, Señor, y te pedimos de tu ayuda, Señor, esta noche, para poder cumplir y obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor, el reconocimiento y toda alabanza, Señor, en todo lo que hacemos. Amén.